¿Por qué gusta este tipo de películas? Porque vas, te sientas, ver la desgracia, termina el cine, sales del cine y dices, pues yo no estoy tan mal. Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de La Magrana Podcast. Hoy estamos con Eduardo Martín del Cineclub Blues Buñuel, que nos va a presentar su Ciclo de cine. ciclo de cine. Ciclo temático. Vamos a poder disfrutar de unas películas que él ha seleccionado sobre el apocalipsis. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por darnos al Cineclub la oportunidad de presentar este ciclo en este medio, que para mí es completamente nuevo, yo nunca he hecho esto. Y nada, y bueno, y felicitaros porque vamos, dais una proyección a la cultura de esta ciudad y de esta zona, que es importante, ¿no? O sea, que hay mucha gente haciendo muchas cosas. O sea, y nosotros también somos un ejemplo, el Cineclub Luis Buñuel, que llevamos, pues cumplimos el año pasado 50 años. 1975-2025. Y nada, y estamos ahí a tope con el cine. Y habéis siempre. creado, bueno, ya que empezamos con el Cineclub, habéis creado una comunidad en el que, pues, muy cinéfila y traéis cositas que están muy bien y que no siempre están en el círculo comercial. Sí, se programa un cine que desgraciadamente ya no llega, a Elche desde luego no llega. Alicante quizá, los cines Ana, bueno, pero es difícil. Es un cine, digamos, que no tendría, digamos, distribución si no fuera por estos cines como el Cine Sana. Nosotros aquí en los Odeón, que la verdad es que tenemos la suerte de que el ayuntamiento nos cediera porque nos cambiamos de la antigua aula de cultura de la CAM al actual Cine Odeón. Y nada, proyectamos en 2 sesiones, 5:30 y 8, todos los viernes. Proyectamos alrededor de unas 33 películas al año. Si te haces socio, estoy haciendo publicidad, tengo que aprovechar aquí para dar salida. Pues nada, si te haces socio, pues la media que te puede salir por película alrededor está en torno a los 2,5 euros. Ahora hemos abierto también taquilla y nada, y estamos ahí a tope, estamos funcionando maravillosamente bien. Y hace 3 años recuperamos algo que ya se hacía al inicio, bueno, que se hacía cuando yo tenía 2 años, claro, porque esto es lo que me cuentan a mí, de hacer ciclos temáticos, ciclos de directores y tal. Y entonces, pues nada, yo estaba intentando ahí, entré hace unos años en la Junta, porque yo no soy programador del Cineclub, son otros compañeros. Y nada, pues, propuse esta idea y llevamos 3 años haciéndola. El primer año lo hicimos sobre el tema de la violencia, que es un tema, bueno, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Y nada, y el año pasado lo hicimos sobre la idea de Dios, a partir del libro de un compañero, José Francisco Cámara, Viva la Anástasis, Dios a través de 50 visiones cinematográficas. De aquí sacamos el ciclo. Yo dije, bueno, pues si un compañero del Cineclub ha escrito un libro sobre Dios, digo, pues ya está, lo tenemos a huevo. Elegimos de estas 53 películas. Y nada, y este año pues la idea de Apocalipsis, siempre buscando así temas que sean un poco... En principio, se lo decía de broma el otro día a un amigo, digo, bueno, de comedia romántica, estas cosas no lo vamos a hacer. Tiene que ser algo que despierte un poco de inquietud o de, no sé, y nada. Y anteriormente a eso, hicimos como 2 cositas. Cuando yo también pertenezco a la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, y hicimos una colaboración entre la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante y el Cineclub Buñuel, y hicimos 2 sesiones de cine y filosofía. Pusimos, me acuerdo que el primer año fue El sirviente de Joseph Losey, que venía al hilo de la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel, que le vincamos el diente a droga dura. Y el siguiente año sobre la obra pusimos el teniente corrupto de Abel Ferrara, cuando estábamos leyendo El mundo como voluntad de representación de Schopenhauer. Y ahí pues yo me quedé un poquito con las ganas de convertir la sesión en ciclo. Pero además, filosofía alemana que además atrae al gran público, ¿no? Porque sí, todo el mundo allí leyendo... Sí, pero bueno, la idea es básicamente, es un poco, a ver, es como lo que hacemos habitualmente en el Cineclub. Bueno, somos un club de amigos. En el fondo
Somos un club de amigos que nos reunimos todos los viernes por la tarde a ver cine, luego nos vamos por ahí a tomar algo, a cenar o a tomar una cerveza y hablamos de cine, ¿no? Estamos hablando con cine continuamente. Y recuperar esta idea de cineforum, de analizar las películas, de darle vueltas. Y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción de la gente. Y yo siempre digo que, aparte de que viene público, se queda alrededor de las 2/3 partes del público, no se va a su casa, se queda en el cineforum y hay casi que echarlos del cine. Al final nadie se quiere ir, entonces al final tenemos que cortar porque si no se alarga. A ver, esa comunidad es lo que hablaba, que es algo que se aprecia y que es lo que crea vínculos y hace que haya durado 50 años. Sí, y sobre todo un poco esa idea de cultura. Sí, últimamente se dice mucho esta idea de que hemos perdido en la sociedad en la que vivimos el espacio público, ¿no? El espacio público, que el espacio público es la cultura, a fin de cuentas, ¿no? Un espacio público donde la gente presente ideas, ya sea literatura, teatro, como he visto que en vuestro podcast tenéis también, tenéis cositas, y el cine y tal, y no con una intención, digamos, como llamaremos, dineraria, ¿no? de beneficio. Evidentemente esto hay que pagarlo, ¿no? Y afortunadamente, bueno, se puede pagar, aunque esto es gratuito. Todos los ciclos paralelos que hace el Cine Club son siempre gratuitos. Pues es una manera de devolverle a la ciudad de Elche, digamos, el hecho, por ejemplo, de utilizar el Cine Odeón. Y entonces es la reivindicación de ese espacio público donde la gente va con ganas a intercambiar ideas, que no sea únicamente, no tengo nada en contra de la cultura del entretenimiento, pero que sea un poquito más, que no sea siempre eso, ¿no? Y un poco, esa es la idea un poco que motiva un poco el hecho de hacer este tipo de ciclos. O sea que... Y lo hemos dedicado este año al Apocalipsis. Pero, claro, si vemos la selección de películas, son La Noche de los Muertos Vivientes, típica de Apocalipsis, ¿no? Sí. Pero luego está 7 días de mayo y Hijos de los Hombres. Claro, yo cuando me acerco a ver la programación, de 7 días de mayo, digo, no es el Apocalipsis el típico, ¿no? Porque no es... Hay un libro muy famoso que habla del apocalipsis y no es el que se puede ver en 7 días de mayo. Entonces, me gustaría que desarrollases la idea que entiendes tú de apocalipsis para hacer este ciclo. A ver, la idea de apocalipsis, claro, tiene digamos, esa referencia digamos, a ese libro de la Biblia, en la que pues hay, digamos, el apocalipsis recuerda, o sea, ahí tiene un primer momento que es el momento de destrucción, el momento de destrucción de lo antiguo. Pero luego, aparte, la idea de Apocalipsis también tiene esa idea de purificación, de llegada de algo nuevo, ¿no? Después del desastre, después de la muerte, hay una especie de resurgimiento. No siempre, cuidado, porque hay algunas películas, por ejemplo, ahora si quieres te puedo comentar las que se han quedado en el tintero, porque hay un montón. Porque sacar 3 películas no es fácil, es bastante complicado. Porque bueno, sí, al principio elegir en 10 o 15, vale, y eliminar, que fueron mucho más, porque la lista... Yo hablo con un montón de gente, yo voy preguntándole a unos, a otros, la gente va haciendo títulos, yo las voy pensando y al final... Pero claro, esa idea, digamos, está presente incluso, aunque no se utilice el lenguaje religioso ni los símbolos religiosos, está ahí de fondo. Yo creo que es como una especie de querencia del ser humano o de miedo del ser humano o de experiencia que el ser humano tiene y a la que se enfrenta, ya sea en forma no sé, de apocalipsis zombie, de tercera guerra mundial. 7 días de mayo es, pues eso, pues casi un intento de golpe de Estado que no llega a fin y que puede provocar una guerra mundial. La tercera película es el tema de la infertilidad humana, ¿no? El planeta es además en noviembre del 2028. Está ambientada la película de Alfonso Cuarón. Y yo siempre, hablando hace la semana pasada, el día 5, que presentamos el ciclo, digamos que yo creo que en la película de Cuarón ya hemos llegado a ella, ¿no? O sea, no ha hecho falta llegar al 2028.
Y entonces, digamos, aunque la temática sea, yo qué sé, a lo mejor pandémica, una pandemia, o catástrofe, o una cuestión militar, o el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que también podría haberse tratado esa cuestión, ¿no? El tema de las máquinas inteligentes y estas cosas. Pero yo creo que es una experiencia que tiene el ser humano, que está ahí y que además yo creo que a la gente le gusta enfrentarse a eso. Es una de las cosas que nos planteamos el otro día, es por qué a la gente le gusta. ¿Por qué a la gente le gusta ver estas películas? Bueno, en general, el cine de terror, el cine de suspense, todo este cine apocalíptico tiene una cierta atracción, ¿no? Claro, yo creo que nos hace enfrentarnos a una catarsis, ¿no? Es a enfrentarte al verdadero tú, que es cuando surge el problema de verdad, pues quedas tú contra un problema real, no es el día a día. Entonces sale el verdadero yo. Entonces yo creo que todo el mundo nos gustaría, o pensamos, ¿qué haría yo en esa situación? Y que por eso quizá nos motivan mucho ese tipo de cine. Empezamos el día 19, ¿Esta semana? con La Noche de los Muertos Vivientes. Vale, es la más típica, ¿no? O sea, de las tres es la que más claramente, cuando pensamos en el apocalipsis zombie, es un tema que además ahora está de moda. En este caso es la primera película de zombies clásica, digamos, ¿no? Sí. Que ya habían salido zombies en el cine, pero tal y como los entendemos ahora, es la primera que los muestra así. ¿Por qué es la selección? A ver, la selección. Era difícil elegir las películas. A ver, yo cuando tenía esa lista tan larga, pues me di cuenta de que uno de los. Porque luego, la película de Romero es como, digamos, un subgénero, que ya es un género en sí mismo, dentro del cine de terror. Él convierte una película de serie B en un clásico. Porque es que la verdad, esa película se hizo con un presupuesto bajísimo. Es una película que es súper simple, porque no tenían dinero prácticamente. Tuvieron que utilizar actores amigos y gente cercana. Se hizo en unos exteriores. De hecho, creo que la casa que se ve es una granja que se iba a derruir y el dueño de la granja les dejó destrozarla. En fin, se hizo como un poquito en medios y bueno, multiplicó por no sé cuánto es el presupuesto, un presupuesto bastante limitado. Sí, creo que eran unos 150.000 lo que Sí. eso y unos 20 y tantos, 30 millones lo que a recaudó. nivel mundial. Entonces ahí salía ya ya vi que salía como digamos una primera parte, un género. Y ahí pues yo recuerdo que barajé otras posibilidades. Me acuerdo que las tenía por aquí listas hechas. Por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel o La invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman. Y esta. Pero bueno, al final dije no, yo creo que es la primera, ¿no? Esta es la que hay que programar. Y luego, a continuación, la siguiente película, 7 días de mayo, pues lo mismo. Toda la cuestión de la Guerra Fría, la posibilidad de una tercera guerra mundial, que se ha llevado al cine tantas veces, ¿o no? Y entonces, pues ahí dije, bueno, también había varias películas ahí que se podían plantear de programar. Y al final opté por esta, por cierto, un tema de bastante actualidad porque, bueno, ahora con la llegada de Trump al poder, creo que recientemente, no sé si fue el año pasado, Donald Trump se reunió con toda la cúpula militar de los generales americanos, los convocó a todos allí en la Casa Blanca. Y bueno, en fin, esas ideas militaristas, en fin, es otro tema que está ahí sobre la mesa, ¿no? Yo siempre digo que el cine, o sea, es un poco mi opinión o lo que yo veo, el buen cine, el cine que realmente llega, ese es el cine que tiene que es real, que da verdad. Aunque sean ciencia ficción, el cine es ciencia ficción. Y luego dentro de la ciencia ficción hay géneros que son quizá menos realistas aparentemente, son más ficcionados. Pero yo creo que las películas realmente buenas son aquellas que son realmente, como digamos, son razonablemente creíbles. Y yo creo que todas las películas
todas estas películas yo creo que tienen ese toque de realidad, aunque sean ficciones, que las hace atractivas. Las hace atractivas. Yo creo que la primera de todas ellas, yo estoy seguro de que, no sé por qué, la media de edad de la sala, bueno, es lo que yo imagino, va a ser bastante baja. Va a haber mucha gente joven, porque yo sé que a la gente joven le gusta mucho estos géneros, este género. El género zombie ahora, Sí. desde el boom de The Walking Dead, que Sí. ha sido un resurgimiento del género. Y en el tema de los zombies, por ejemplo, claro, ya no es el zombie. Ahí surge otro problema, que es o sea, porque el zombie es claramente tu enemigo, pero surgen otros enemigos. Y es que ante el problema, realmente lo peligroso no es el zombie, que es la amenaza tangible, sino el otro. El que no es zombie, pero quiere acabar contigo o hacerse con tus recursos. Sí, efectivamente. Eso, entonces digo, qué bien elegido, ¿no? Porque es algo muy actual. De hecho, la palabra zombie es curioso, porque la palabra, nosotros hablamos de zombies, pero George Romero no pensó en zombies, porque lo de zombies viene por el tema digamos, la cultura caribeña, digamos, la resurrección de los muertos, con estos rituales, etcétera, etcétera, y tal. Y, digamos, realmente él no estaba pensando en zombies, él realmente, no sé, como que, ¿cómo diríamos? Eso también lo dice, me acuerdo que lo dice un filósofo, un semiótico que se llama Humberto Eco, el que escribió El nombre de la rosa, escribió una obra que se llamaba Obra Abierta, y una de las tesis que mantenía de ese libro era que cuando un artista hace una obra, digamos, la obra se le va de las manos. La interpretación de esa obra no la puede controlar. Puede generar toda una cadena de interpretaciones y una influencia que ni siquiera el propio autor pretendía. Y yo creo que a Romero yo creo que le pasó eso con esta película. Yo creo que realmente él no pudo imaginar el impacto que podía tener. Romero lo que dice al respecto de eso que tú estabas comentando antes es que realmente a él lo que le interesa en la película es justo eso que estás diciendo tú, es cómo enfrentarnos al problema. El problema puede ser un virus, puede ser, yo qué sé, puede ser una guerra nuclear, puede ser un montón de cosas, pueden ser una catástrofe natural. Por cierto, ahora mismo estamos con el tema llevamos unas semanitas, en fin, tremendas. O sea, que realmente esa idea, digamos, de catástrofe a veces, que eso también no sabemos de dónde viene, ¿no? Aunque, bueno, podemos ser por parte responsable de lo que está ocurriendo con estas lluvias, los vientos, la dana que hubo en Valencia y tal. Entonces es como muy recurrente esa idea. Yo creo que está ahí, ¿no? Y todos los miedos. Luego, además, también es interesante la cantidad de temas que se tratan en estas películas de punto de vista ético, moral. Es decir, cómo enfrentarnos, ¿no? La solidaridad que hay de ayuda mutua ante la gente que está enfrentándose a los zombies. El zombie es un problema que está ahí al que hay que enfrentarse. Etcétera, etcétera. Y eso recuerdo que en alguna entrevista que le he oído a George Romero, precisamente ese era digamos, lo que le importaba realmente. El zombie es como la excusa, ¿no? Como una excusa que está ahí. Claro, y en este renacer que decías, que evidentemente en el apocalipsis lo primero es la destrucción, pero luego hay un renacer. Claro, es precisamente, por ejemplo, a mí del cine apocalíptico, siempre me gusta eso, cómo luego la sociedad tiende a volver a formarse, porque al final somos animales sociales y siempre intentamos montar otra vez una sociedad, pues o con ideas nuevas que no se habían probado o qué tal, o volviendo a repetir mismos patrones, intentando construir de nuevo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso en las películas y en las series de zombies se ve mucho, ¿no? Porque el intento de reconstruir una sociedad. Y Sí. cómo surgen las peleas con otros grupos y tal. O sea, siempre volvemos a la historia, ¿no? A ese conflicto entre grupos. Sí, sí, efectivamente. Y pasamos a 7 días de mayo, donde también hay un poco de eso. Porque aparte de la guerra nuclear, ahí está el tema de subvertir el régimen democrático constitucional que hay en Estados Unidos por parte de un grupo que no está interesado en lo que se va a hacer. Y ese es otro problema que, como comentábamos, está presente hoy en día. O sea, son todo películas que tienen reminiscencias en lo que vemos en el día a día.
la razón de escogerla era esa, que es algo tangible que estamos viendo hoy en día en los telediarios. Sí, completamente. O sea, las relaciones que hay entre la política, la democracia y el militarismo, por así decirlo, que parecía que estaba un poco... parecía, por lo menos después de la caída del muro de Berlín, como que, digamos, el bloque democrático del oeste había triunfado sobre el bloque soviético. El fin de la historia que sí, efectivamente, el fin de la historia. Y vemos que no. Y vemos que Rusia está más viva que nunca, que Trump no sabemos a qué juega y las ideas militaristas están ahí. Está claro que, claro, ahí en esa película 7 días de mayo, el personaje que hace Burt Lancaster, que, bueno, es un ogro y un tirano que pretende pues, dar un golpe de Estado, dar un golpe de Estado para precisamente iniciar un ataque preventivo antes de que los rusos ataquen, ¿no? O sea, que es como... Y seguramente esa película, yo cuando la vi, la he visto varias veces, es probable que nos hayamos visto en esa muchas veces. Pues hayamos estado a punto de, digamos, de llegar a ese punto de subvertir un sistema democrático por esos medios, ¿no? Y ese peligro que hay continuo. A fin de cuentas, aunque eso también, yo muchas veces pienso que si nos ponemos en plan, digamos, maquiavélico o seguimos el pensamiento de Maquiavelo, eso sería el realismo político, ¿no? Que llamaría Maquiavelo el realismo político, ¿no? Diríamos Maquiavelo, la realidad es así, nos podemos engañar con ideas idealistas, democráticas, pero en el fondo esto es un juego de fuerzas y para mantenerlo hay que tener esa fuerza para... Luego, por ejemplo, el personaje que digamos, el presidente de los Estados Unidos que sale en la película, ¿cómo se llama el actor? Está por aquí, siempre se me olvida el nombre. Frederick March. Sí, Frederick March hace de presidente de los Estados Unidos, hace un papelón. Burt Lancaster, que hace sí, del malo, ¿no? Es otra diferencia con... En La Noche de los Muertos Vivientes son todos amateur, o sea, son, sí. Bueno, sale hasta el productor actuando y aquí hay un elenco actoral increíble. Claro, Kirk Douglas, Ava Gardner. Luego hay una historia ahí de... Bueno, no quiero contar mucho, hay una historia de amor ahí también. Que siempre no que se utiliza para... Y nada, bueno, el papel que hace Kirk Douglas es como, digamos, el militar ético, ¿no? Sí. El que pone ahí un poco de orden. Que le gusta mucho a los americanos esa figura del militar ético, que es el último dique en esas situaciones de decir, oye, que somos América. Sí, el otro día me acuerdo que vi una película que me estaba pusieron por la tele, Marea Roja, de tema de submarinos. Salía Jim Hackman, que era el almirante del submarino. Está en la típica película esta en la que va en submarino nuclear, están ahí las costas rusas a ver si se ataca o no se ataca y tal, hasta que no les den las órdenes y unos protocolos que hay que cumplir. Y luego está el Denzel Washington, que hace de segundo, ¿no? Entonces hay todos unos protocolos y tal. Para tocar el botoncito tienen que estar de acuerdo los dos y bueno, ahí tienen... Sí, vamos, claro. Que el almirante no toca el botón solamente, o sea, y hay un momento ahí que Jim Hackman dice, estamos aquí para preservar la democracia, pero no para ponerla en práctica. Y dije yo, madre, esto es total, es maravilloso, o sea, como diciendo aquí estamos, como imagino que Trump pensará lo mismo, ¿no? Aquí estamos para defender la democracia americana, pero no para aplicarla con el resto del mundo, ¿no? En política exterior. Claro, pero no es nada nuevo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero sin el pueblo. Sin el pueblo que no sea americano, ¿no? Y luego también, bueno, también la parte de pueblo que considera Donald Trump, el auténtico americano, ¿no? O sea, Y por último acabamos el ciclo con Hijos de los Hombres, donde pues hay una crisis producida porque no nacen niños. Hola, es Europa 2026 completamente. Y se ve otro problema, que es el de la inmigración. Estamos hablando de 2006, es la película más moderna que se proyecta en el ciclo. Y ya había algún problemilla de inmigración, pero vemos a inmigrantes en jaulas en la película, cosa que luego hemos visto con Trump y en Estados Unidos. Con el ICE y tal, sí. Esa también... Pues bueno, esa película era... Bueno, yo esa desde el principio tenía claro que esa era una de las tres. Fíjate, ahí, al tener tan clara una, pues ya me quedaba menos hueco para las otras dos, ¿no?
Y es una película de culto porque, Sí. como le ha pasado a muchas, porque luego triunfó Cuarón y la gente dijo que ha hecho Cuarón antes, pero en su día tampoco fue, o yo por lo menos recuerdo que la vi, Eso es verdad. pero en su día nadie hablaba mucho de ella. Y ha sido después cuando Cuarón ha hecho varias películas por las que ha triunfado mucho y la gente revisionando ha dicho, bueno, si la buena era la primera, como tantas veces. Bueno, Sí. Esta es la primera película que hace con un gran presupuesto. O sea, esta película, Los hijos de los hombres. Y además tiene muchos elementos interesantes, además, bueno, que yo creo que no son nada visionarios, porque son reales, ¿no? Transcurre en Inglaterra, antes del Brexit, porque el Brexit vino después. Inglaterra es una especie como... es una isla que está aislada, literalmente, porque se ve del continente. El continente queda ahí que no sabemos exactamente qué hay. La película es impresionante porque además cuando uno está viendo esa película no solamente tienes que estar viendo a los personajes, sino que tienes que estar mirando todo lo que ocurre alrededor, la publicidad, las pintadas, todo lo que ocurre detrás del protagonista. O sea, tiene una cantidad de información cada... Porque la cámara a veces se olvida del protagonista y enfoca pues un periódico que hay en la pared o alguna noticia que surge que te da a ti información de lo que ocurre. No hay un narrador que te diga, pues en Europa, en la Europa continental ya no queda nada, aquello está destruido, sino que tú vas viendo, pues recuerdo que sale una noticia de que en África hay una crisis nuclear, por no sé qué, pero que eso es que la cámara pasa y te va dando información de, pues eso, abandona al protagonista para darte a ti información y que tú ya sepas qué es lo que va pasando en el mundo o cómo de mal está, porque lo último que queda es Inglaterra. Sí, una Inglaterra aislada, racista, bueno, absolutamente, porque además hay una frase que dice todos los extranjeros son ilegales. O sea, sí, así. Y luego además se ve en la película que la gente ya ha dado ya la batalla por perdida. O sea, es decir, hay una dejadez. No sé si se ven imágenes, por ejemplo, de vertidos sin filtrar en los campos. Se ven vacas. Me acordé de la crisis de las vacas locas. Cadáveres de vacas quemadas en el campo. Delincuencia, es súper peligroso moverse porque no hay seguridad. La normalización de que la gente va paseando y van ocurriendo esos hechos y la gente ni se inmuta, es como así, es lo normal. La gente va paseando, pues eso, tenemos lo que comentas, lo que comentaba yo de la gente, de personas encarceladas, o sea, en jaulas, y la gente va paseando al lado tranquilamente, o sea, la normalización del mal, que podríamos decir. Y Theo ahí, el protagonista de la película, representa a alguien, digamos, que sobrevive, que tiene la suerte de tener un buen trabajo más o menos y de tener sus contactos por ahí en la alta política, y que se ve ahí un poco, no quiere, pero se ve empujado a comprometerse con un proyecto un poco revolucionario, ¿no? También ahí se ve, ahí sobre todo en esa película se ve las diferentes maneras de enfrentarse digamos, al apocalipsis. Porque su amigo, por ejemplo, él tiene un amigo que es muy hippie, ¿no? Que se dedica ya a la vida contemplativa. Michael Caine, que es el que hace... Correcto, sí. Pues claro, ese, por ejemplo, sería el modelo hedonista que diría, bueno, pues ya quedan pocos días, nos queda poco tiempo, vamos a disfrutarlo a tope y a pasarlo bien y vamos pues, a escuchar música, a leer libros, a fumarnos nuestros porritos, a lo que sea, ¿no? A disfrutar de la vida, ¿no? Vamos a disfrutar de la vida y a intentar... y tal. Luego está el modelo, hay otro modelo que es el modelo revolucionario, vamos a subvertir el sistema, esto todavía se puede cambiar, es el momento de cambiarlo todo, ¿no? Bueno, y luego habrá otras maneras de enfrentarse, a lo mejor más pesimistas, más negativas o más, en fin. De hecho, en la película se facilita el suicidio, ¿no? Sí, se anuncian, salen anuncios en televisión. Sí, el tema de la eutanasia está más que normalizado a unos niveles y digamos estamos ante el fin, ¿no? Yo creo que se pueden distinguir las películas en todas las películas, en las tres películas. Yo creo que las tres películas son esperanzadoras al final, fíjate lo que te digo. Y hay otras que no. Hay otras que son más descarnadas. Esta película concretamente deja un pequeño rayo de esperanza, muy pequeño, porque no te deja... O sea, no es el fin. Había una película que nos estuvimos planteando programar, era La hora final de Stanley Kramer. A ver, la tengo por ahí. Stanley Kramer. Sí, que por cierto también sale Ava Gardner y Gregory Peck. Hay otra historia de amor ahí.
que cuenta la historia de cómo ya ha ocurrido la Tercera Guerra Mundial y entonces la nube radiactiva no ha llegado todavía a Australia y entonces un submarino americano, el almirante Gregory Peck, está allí en las costas de Australia y tal, y están esperando a que llegue ya la hora final. O sea, están en un estado de esperando que llegue la nube. Cuando llegue la nube están... Entonces, esa película es tremenda. O sea, esa realmente sí que era descarnada, ¿no? Y de hecho, a pesar de que la había visto, y de que, bueno, en fin, no es que quiero decir que son insensibles, porque cuando uno está viendo las películas y las analiza, parece como que sentimentalmente uno como que se tiene que separar un poco, porque si no, no puedes analizar las películas si te contagias emocionalmente con la película. Pues a mí la última la vi, me acuerdo, ya para decidir si la programábamos o no, y la quité por eso. La quité porque esa película no tenía un rayo de esperanza. Era durísima, durísima. Era una cosa... Y sin embargo, yo creo que estas tres películas, cada una a su manera, sí que tiene su toque hay salvación. Al final, cada uno también, cuando hace una selección de algo, se ve suyo. Y creo que podemos ver aquí que tú eres una persona esperanzada con el futuro. Bueno, sí, bueno, ahí habría grados también. Sí, lo puedo reconocer. Yo soy, con el paso de los años me vuelvo un poco pesimista. Pero bueno, sí que veo ese rayo de esperanza. Porque además es que no te queda otra, ¿no? O sea, es que no puedes... Cuando te planteas digamos, esta experiencia apocalíptica, así estoy hablando en un sentido muy amplio, ¿no? Muy amplio. Pues la única manera de sacarle partido a eso es contar ese rayo de esperanza. De hecho, cuando nos reunimos el día 5 que hicimos la presentación del ciclo, me acuerdo que alguien comentó que ¿por qué gusta este tipo de películas? Porque te sientas, ver la desgracia, termina el cine, sales del cine y dices, pues yo no estoy tan mal. Es como, eso lo dijo uno, dijo, oye, pues la verdad es que, ¿por qué nos gusta este cine? ¿Por qué nos gusta ver esto? Porque vemos tragedias y decimos, bueno, pues mi vida, a lo mejor hay alguien que puede pensar que su vida es una tragedia, pero ve algo que es todavía más trágico, pues yo no estoy tan mal. Sales como, digamos, te comparas y entonces ahí te deja bien el cuerpo, ¿no? Como es una especie de terapia negativa que te hace sentirte mejor. Mal de muchos, ¿no? Pues Eduardo, para la gente que quiera sentir que su vida es mejor de lo que realmente es o sentirse mejor, tenemos el ciclo los días 19, 26 de febrero, el 7 de mayo, el día 26 y el 12 de marzo. 7:30 en los cines Odeón. Hacemos presentación, vemos la película y luego Cineforum. Pues nos vemos allí y esperemos que en el Cineforum nos quede algo por hablar después de esta. Seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por Eduardo, invitarme. Nos vemos. Muchas gracias.